Estimados colegas, gracias por estar aquí con nosotros en este seminario de dentaduras completas y hoy vamos a dar inicio a la parte 2 de dentaduras completas y oclusión. Después de que ustedes terminaron de revisar la parte 1, donde estoy seguro se dieron cuenta de la gran importancia de obtener un buen diagnóstico, de obtener buenas impresiones preliminares y de tener una idea clara y precisa de lo que ustedes quieren lograr con sus pacientes, hoy vamos a adentrarnos un poco más en el tema de las impresiones finales, en cómo confeccionar las cubetas individuales, la técnica que yo les voy a proponer y las razones de la técnica. Aunque, como les dije al comienzo, nuestro objetivo primordial no es tratar de modificar lo que ustedes están haciendo. Si lo que ustedes hacen les resulta de exitoso, yo les recomendaría que no lo cambien. Simplemente pueden ver este seminario, pueden obtener alguna información del mismo que de repente les sea de gran valor para lo que ustedes ya están haciendo. Pero si de repente no han tenido éxito o están teniendo algún tipo de dificultades con la técnica que ya están ustedes utilizando, entonces ahí sí sería bueno que de repente incorporen algunos de los conceptos que estamos viendo en este seminario. Y estoy seguro que los conceptos que vamos a ver hoy en la tarde van a ser realmente importantes para que ustedes puedan avanzar en el transcurso de sus tratamientos con sus pacientes de una manera predecible, que es realmente lo que todos queremos, ¿no? Tratar de dar un paso a la vez, pero que cada paso se afiance a un resultado óptimo al final de nuestro tratamiento. Pasemos inmediatamente a la diapositiva número 1 y quiero comenzar la parte de hoy realmente sacando un extracto del libro del doctor Alan Brewer, realmente un comentario que él tiene en su libro, que me parece realmente un comentario bastante importante y lo voy a leer textualmente. Él dice que si el dentista entiende lo que quiere capturar y crear, entonces lo más probable es que cualquiera de varias técnicas y materiales trabajarían. Podemos obtener una impresión de casi cualquier material si saben lo que están haciendo. Todas las buenas impresiones se parecen porque somos de la misma especie animal con la misma anatomía. Y esto es verdad. Realmente no es importante el material o la técnica que ustedes utilicen para tomar la impresión. Si esta es seguida cada paso de manera detallada, ustedes van a obtener un buen resultado. Si ustedes saben exactamente lo que están buscando como resultado de una impresión final, ustedes van a obtener un buen resultado de la impresión. Si ustedes conocen adecuadamente el material que han decidido utilizar para obtener una impresión final, en este caso de una dentadura total, ustedes van a poder obtener un resultado adecuado que les permita al final de entregarle al paciente una dentadura que funcione adecuadamente. Pero por encima de todo, todos nosotros como odontólogos y nuestros pacientes somos de exactamente la misma especie animal. Por lo tanto, nosotros sabemos exactamente qué elementos anatómicos, que lo vimos ya en el seminario 1, debemos de impresionar, qué elementos anatómicos deben estar representados dentro de nuestra impresión. Y conociendo los mismos y poderlos contar incluso e identificar en cada una de nuestras impresiones, nosotros vamos a saber si la impresión que tenemos realmente va a cumplir o está cumpliendo con los requisitos mínimos necesarios para poder avanzar con el trabajo. De lo contrario, mi consejo siempre es repetir la impresión. Y por eso es que la técnica que les voy a presentar hoy día, que les voy a mostrar dos, y como les digo, pueden ustedes utilizar, no tienen que modificarla, simplemente les voy a presentar dos técnicas que yo utilizo, una que es muy común, una y la otra que era una técnica que se utilizaba hace mucho tiempo atrás y que hoy pues ya no se utiliza tanto, pero que el hecho de que no sea una técnica moderna, no quiere decir que no es una muy buena técnica de impresión y se los voy a mostrar y les voy a decir luego el por qué creo que es una técnica de impresión bastante fácil que nos permite, lo más importante, que nos permite corregir cualquier error que hayamos tenido en la impresión el mismo día de la cita sin necesidad de que tengamos que retirar un material de impresión que hemos utilizado y volver a comenzar de cero en la misma cita o en una cita posterior. Así que a la larga esta técnica que les voy a mostrar, que específicamente es una técnica con Godiva de baja fusión, es una técnica que si es que por alguna razón no lo obtenemos de una manera adecuada durante la primera cita o la misma cita que tiene el paciente para la toma de impresión final, podemos corregirla durante esa misma cita.
Y esto es lo que yo quiero que ustedes se lleven de este mensaje del doctor Brewer, ¿no? De que todo depende de nuestro conocimiento, todo depende de nuestra habilidad, de nuestra técnica y del material que nosotros hayamos elegido. Si todo esto aquí es el adecuado, la impresión final debe ser obviamente una impresión final óptima que nos debería llevar a un trabajo final también óptimo. Ahora, les quiero comentar algo que yo pienso y que les digo a mis alumnos con mucha frecuencia. Y esto es una cosa que quiero que lo tomen con la mayor seriedad. Solo hay dos tipos de impresiones. Estas pueden ser buenas o malas. Eso quiere decir, las buenas que sirven un propósito o las malas que no sirven para nada. En otras palabras, nosotros tenemos que ser muy críticos de nuestras impresiones. Yo lo soy todos los días. Yo estoy seguro que muchos días cometo errores en impresiones y cuando de repente no estoy teniendo un buen día, eso quiere decir que por más que la repite la segunda vez, la impresión final que obtuve no es la que yo quería, no es la que me parece que es la más adecuada para el caso que estoy tratando en ese momento, lo que hago simplemente es mandar al paciente a la casa y darle una nueva cita para una impresión nueva, comenzar de cero otro día, de permitir pues que se libere el estrés que se le crea a uno durante este procedimiento y simplemente veo a mi paciente en una segunda cita y le vuelvo a tomar una impresión. Obviamente el paciente muchas veces nos pregunta, bueno doctor, ¿por qué tengo que regresar si ya me tomó la impresión? Lo más importante, digo yo, siempre es ser sinceros. Decirle al paciente, mire, no estoy conforme con la impresión. Con esta impresión que yo he obtenido, no creo que voy a lograr el resultado que usted como paciente se merece. Yo creo que esa es la mejor explicación y en el fondo es la realidad. Y el paciente nos lo va a agradecer porque se va a sentir importante. El paciente se va a sentir que nosotros, siendo humanos y como humanos podemos cometer errores, estamos dispuestos también a tratar de intentarlo una vez más para obtener el resultado ideal, el que nosotros estamos buscando. Y yo creo que todos nosotros sabemos exactamente qué resultado estamos buscando con cualquiera de nuestras impresiones. Así que por encima de todo, nosotros mismos autoevaluar, autocalificar nuestras impresiones y simplemente decir, ¿vale o no vale? No hay términos medios en impresiones definitivas. O la impresión vale para algo o no sirve para nada. Punto final. Ahora sí, en esta siguiente diapositiva ya vimos pues la clase anterior y queremos retomar un poco lo que vimos en la parte 1 del seminario, ¿no? Que vimos las impresiones preliminares, que vimos todos los detalles que estas impresiones preliminares tenían que tener, el frenillo vestibular, los surcos vestibulares, los surcos bucales, la zona amular o la escotadura amular, las fobias palatinas, la línea entre tejido blando y tejido, entre paladar blando y paladar duro, una buena copia de nuestros rebordes, el trígono retromolar en el caso de las impresiones inferiores, la línea oblicuo externa, la línea oblicuo interna, o sea, copiar todos estos movimientos de la lengua también para poder hacer nuestra cubeta pues que tenga las expresiones adecuadas, que tenga las extensiones adecuadas a nivel lingual en el caso del maxilar inferior. O sea, nosotros ya tenemos esa idea clara y tenemos esa idea muy clara sacada obviamente de ese primer seminario donde vimos todos los detalles de las impresiones preliminares. Esto que estamos viendo ahora en esta diapositiva, tenemos 6 imágenes y ustedes están viendo que la primera imagen del lado izquierdo pues es simplemente la imagen del vaciado de esa impresión preliminar que hemos obtenido de nuestro paciente. Una vez que nosotros obtenemos, y esta es la forma como yo fabrico las cubetas individuales, yo trato de hacerlo, yo mismo los hago generalmente, y lo importante es que ustedes también le pueden enseñar esta técnica que es muy sencilla a cualquiera de sus asistentes. Si tienen algún técnico dental en su consultorio también se la pueden enseñar y de esta manera ellos le pueden confeccionar las cubetas individuales previo a que el paciente llegue al consultorio. Materiales para confeccionar cubetas individuales. Yo creo que hoy día tenemos dos materiales que se pueden utilizar sin ningún problema para confeccionar estas cubetas, siendo el primero de ellos pues el más común, el acrílico, el polvo líquido que mezclamos, el acrílico de autopolimerizado, que tiene pues una gran ventaja que podemos siempre aumentar, podemos corregir, podemos extenderla, recortar, o sea, tiene muchas bondades, pero tiene una desventaja, que es un material que obviamente durante su autopolimerización se produce cierta deformación del mismo. Y es importantísimo que si nosotros vamos a utilizar acrílico en estado polvo líquido, un acrílico para confeccionar nuestras cubetas individuales,
tengamos presente de que estas cubetas deben ser fabricadas por lo menos 24 horas antes de que nosotros vayamos a tomar la impresión. Yo les recomiendo por lo menos tomarse un día antes para que toda la deformación ocurra en esa cubeta mucho antes de que nosotros veamos a nuestro paciente. Si ustedes cometen el error de fabricar la cubeta 5, 10 minutos, 15 minutos antes de que vean a su paciente, la cubeta el acrílico va a endurecer, va a estar rígido, pero todavía hay una deformación intrínseca dentro del material que obviamente va a afectar nuestra impresión final. Así que es muy importante que nosotros tengamos eso presente. Yo en lo personal estoy utilizando hoy día resina, una resina de fotocurado. Estoy utilizando la resina Triad de la casa Kaulk, y esta resina pues viene en una resina transparente o viene también de color rosado. Independientemente del color, la utilizo exactamente de la misma forma, y una vez que yo obtengo el modelo de estudio, una vez que obtengo el vaciado de esas impresiones preliminares que obtuve con el alginato, como están viendo en la primera foto del lado superior izquierdo, entonces viene la segunda parte, que es justamente, como pueden ver ahí está indicando la flecha, justamente determinar dos líneas. Una primera línea que se refiere al surco vestibular, a todo el surco vestibular, como lo pueden ver en la tercera imagen, esa línea que hemos pintado con azul, ese surco vestibular por encima de los frenillos, por detrás de la escotadura amular, y justamente ese va a ser el límite donde nosotros vamos a extender nuestra cubeta. Estamos tratando, yo siempre pongo o dibujo la línea al límite máximo al que yo debo llegar, y obviamente luego recorto 1 o 2 milímetros por debajo de ese nivel para poder darle espacio a mi material de impresión, ya sea este pues un polivinil siloxano o como les comentaba pues una Godiva de baja fusión. Por el contrario, utilizo pues la parte roja del lápiz bicolor, como pueden ver en la segunda foto que también está marcada con una flecha. Utilizo el lápiz de color rojo, o la punta roja, justamente para delimitar la altura de contorno de mi reborde edéntulo, y más o menos estar unos 4 a 5 milímetros por delante de las fobias palatinas. En la parte, pues obviamente ya del paladar propiamente dicho, ¿no? Y el objetivo de esto de aquí es delimitar para luego usar estas líneas como guías para poder fabricar mi cubeta. Esta zona delimitada por la línea roja, las alturas de contorno, y por la parte de atrás, como les decía, unos 3 o 4 milímetros, máximo 5 milímetros por delante de las fobias palatinas, lo que estoy tratando de delimitar es justamente la parte del paladar. Como todos sabemos, el paladar en cualquier paciente déntulo, en la medida que el paciente, pues que progresan o pasan los años y el paciente se mantiene déntulo, hay una gran reabsorción de los rebordes alveolares. Pero la zona que justamente se ve menos afectada de esta gran reabsorción es la parte del paladar duro. Si ustedes ven los estudios se van a dar cuenta pues que esta parte sufre de pequeñas modificaciones. Aproximadamente algunos textos o algunos estudios dicen que de un 10 a un 20% de reabsorción o de modificación ósea hay en la zona del paladar, mientras que en las partes externas de los rebordes alveolares, pues las alteraciones pueden llegar hasta ser de un 80%, dependiendo justamente del tiempo que ha pasado el paciente sin las piezas dentarias, del diseño de la prótesis dental, si el diseño es adecuado. No nos olvidemos que prótesis mal diseñadas obviamente van a producir una reabsorción incluso mayor de esas zonas o de los rebordes alveolares, de los flancos, de lo que se encuentra por fuera de esa línea roja, y más que todo hacia vestibular. Así que es importante que nosotros consideremos esto de aquí justamente para este tipo de técnica. Como ustedes pueden ver en la foto número 3, hemos ya colocado nuestro rodete de cera. Hemos colocado un poquito de cera, utilizamos una lámina de cera convencional y solamente una. Y esa lámina pues la calentamos un poquito, la calentamos un poco en agua, la sumergimos dentro de agua tibia, agua caliente, con el objetivo de que la lámina de cera pues nos permita, o se vuelva un poco más elástica y nos permita adaptarla adecuadamente a este modelo. Esta cera va inicialmente a abarcar todo, el paladar, todo el reborde déntulo y todos los flancos vestibulares y bucales, hasta esta línea azul que hemos dibujado, ¿no? Ahí aproximadamente recortamos o hasta ahí extendemos la cera. Una vez que la hemos extendido, con un bisturí o con un cuchillo de laboratorio, procedemos a cortar una ventana. Esa ventana justamente va a estar localizada sobre la línea roja que hemos dibujado. Y esa ventana lo que va a hacer es despejar
o dejar simplemente en yeso la zona del paladar y la mitad lingual del reborde alveolar edéntulo, como lo están viendo exactamente en esta foto número 4. Todo lo que ven por fuera en rosado es la cera y todo lo que ven amarillo por dentro es el modelo, es el paladar propio que se encuentra en el modelo de esta impresión preliminar que hemos obtenido. En la parte de abajo, en las dos últimas fotos, lo que estamos viendo justamente es un maxilar inferior. Y hacemos exactamente lo mismo. Simplemente que aquí marcamos con azul, o sea, marcamos con azul o con rojo todos los flancos vestibulares, bucales y todas las extensiones linguales que queremos tener de nuestra cubeta individual. Y luego marcamos con azul o con rojo, marcamos justamente el reborde alveolar por delante de los trígonos retromolares. No se olviden que el trígono retromolar, ese tejido que se encontraba o que se encuentra por detrás de los terceros molares, justamente está cubriendo el inicio de la rama ascendente de la mandíbula, donde tenemos un hueso extremadamente compacto y que es un hueso que también, igual que el del paladar, es duro, es un hueso pues que no se reabsorbe mucho o no se reabsorbe tanto como el resto del reborde. Sufre mucho menos reabsorción, por lo tanto es una zona ideal para nosotros también tener un soporte primario de nuestra prótesis. Así que si observamos estas fotos, vamos a concluir que el soporte primario de nuestras prótesis totales, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior, van a ser en el maxilar superior principalmente el paladar, y en el maxilar inferior obviamente el hueso que está por debajo de los trígonos retromolares y los flancos tanto vestibulares como linguales, donde tenemos hueso compacto, hueso que no se reabsorbe tanto como el hueso propio del reborde alveolar edéntulo. Por eso es importante que la cubeta tenga estas extensiones, en el caso del maxilar inferior por vestibular, hacia esas líneas oblicuas externas, y lo mismo por lingual, justamente que están formadas por hueso compacto, donde pues hay inserciones musculares y como hay todavía función, estas líneas no se van a reabsorber con facilidad y van a ayudarnos a mantener ese soporte primario de nuestras dentaduras. Y esto es súper importante porque, como les decía, una de las razones principales por las que los pacientes pierden o en ellos se puede producir una gran reabsorción que va a ser detrimente para luego la estabilidad de la prótesis, es justamente por prótesis completas e incluso removibles parciales removibles, perdón, mal diseñadas. Así que como pueden ver, aquí ya hemos eliminado la cera tanto del paladar como la cera que se va a encontrar justamente en la zona del reborde alveolar edéntulo del maxilar inferior. Y estas van a ser utilizadas como nuestras zonas de soporte primario en el caso del maxilar superior, y en el caso del maxilar inferior ese reborde edéntulo nos va a servir para tope, para que la impresión, pues la cubeta no descienda más en la boca de nuestro paciente y permitir mantener el espacio en los flancos bucales, retromolares y linguales, que son las áreas anatómicas principales que queremos copiar en el maxilar inferior y que nos van a servir obviamente como zonas de soporte primario en esta dentadura del maxilar inferior. Así que pasemos a la siguiente diapositiva y aquí vamos simplemente a poner un ejemplo. Vemos un paciente con un maxilar superior edéntulo, con un reborde alveolar bastante uniforme. Este paciente pues yo lo vi desde que tenía todavía algunas piezas dentarias que estaban en su boca, que estaban pues muy cariadas y había que retirarlas. Y este paciente pues se lo envió a cirugía oral, donde pues le retiraron las piezas remanentes y trataron también de regularizar un poco el reborde. El paciente estuvo pues sin piezas dentarias algunos meses, yo me atrevería a decir que casi hasta un año. Se desapareció de la clínica y luego de un año el paciente regresó para continuar con su tratamiento. Por eso que estamos viendo que tiene pues un reborde bastante uniforme, bastante ya bien cicatrizado, con yo diría un buen color, una buena cantidad de encía pues sana, bastante firme, pero la altura del reborde, el reborde era bien ancho, el paladar como pueden ver en la foto bastante plano, y los paladares planos pues realmente no son los ideales, porque no tenemos la bóveda palatina ideal para crear mayor contacto entre nuestra base de la dentadura y los tejidos del paciente, sino que aquí tenemos un paladar un poco más plano, lo que nos quita, nos elimina un poco de superficie de contacto y por lo tanto pues menos succión. Así que en estos casos con mayor razón debemos de tratar de tener impresiones muy confiables para que el resultado sea el adecuado.
Y aquí ya estamos viendo en esta segunda imagen, estamos viendo que estamos ya, yo de siempre remarco esta zona donde le pido al paciente que pues diga que me ayuda que pronuncie algunas letras para que vibre un poco esa línea de unión entre el paladar duro y el paladar blando, que generalmente está pues por detrás, perdón, de las fobias palatinas, y yo dibujo una línea que va más o menos por detrás de la escotadura amular y que llega un poquito a nivel de las fobias palatinas, o más o menos donde yo veo ese paladar vibrátil, justamente para saber que hasta ahí aproximadamente va a extenderse mi dentadura, y eso yo puedo también recortar, porque a veces sobreextendemos la cubeta de impresiones, y esto puede producir el reflejo de arcada en nuestros pacientes. Así que en este caso yo lo marqué, mi cubeta, como pueden ver del lado derecho, ya tengo mi cubeta. Miren cómo hemos solamente toda la parte del paladar que hemos utilizado como soporte primario, toda esa parte no tiene material de impresión. Solamente hemos ubicado la godiva en todas las zonas donde estaba la cera cubriendo el modelo de yeso. Y eso es lo bueno de esta técnica. No se utiliza ningún material de impresión de arrastre, no tienen que utilizarlo si la impresión obviamente con la godiva fue la adecuada. Lo bueno de la godiva es que es un material muy dúctil y maleable. Lo único que hay que hacer es tenerle una temperatura adecuada. Hay hay aparatos, elementos que utilizamos justamente que mantienen la temperatura aproximadamente a unos de 100 a 110 grados Fahrenheit. Con el agua puede llegar hasta esa temperatura. Nosotros la mantenemos aproximadamente a unos 95 a 100 grados Fahrenheit. El agua está pues obviamente bastante caliente, vamos a sumergir la godiva. Si es que el agua está muy caliente, la godiva pues obviamente se va a volver muy elástica. Nosotros queremos que sea elástica, pero que no se esté chorreando por ningún lado, que mantenga su consistencia, y esto más o menos lo logramos. Yo diría que alrededor, vamos a hablar de grados centígrados, yo diría que lo podríamos lograr aproximadamente a unos 38, 40 grados centígrados de temperatura del agua. De repente un poquito más también podría ser, pero no, del agua tiene que ser algo que nosotros vamos a soportar, porque no queremos tampoco quemar al paciente. Entonces esta godiva la podemos flamear inicialmente, chorrearla sobre nuestra cubeta, ubicarla más o menos en las zonas donde queremos impresionar, y yo lo hago por sectores. Primero hago el sector superior izquierdo o derecho, comenzando desde la línea media hasta la escotadura amular, para poder copiar el vestíbulo, las zonas vestibulares, las zonas bucales, todos los frenillos, tanto vestibulares como bucales, y llego hasta la mitad del reborde edéntulo, tal como diseñé mi cubeta. Porque obviamente al retirar cera de la parte del paladar, cuando yo fabrico mi cubeta, esta cubeta va a estar directamente en contacto con el paladar duro de nuestro paciente. Y a nivel de la unión de este paladar duro del yeso con la cera va a quedar un escalón. Ese escalón es el que yo voy a rellenar con esta godiva. Ese escalón que es realmente el espacio que dejó la cera que yo coloqué sobre el modelo. Así que ustedes pueden ver, este es como el negativo de la cera. He obtenido la cubeta y he podido tomar mi impresión con esta godiva. Como les digo, la godiva inicialmente la caliento con un flameador, y una vez que le he calentado y le he colocado sobre el reborde sobre el área que voy a impresionar inicialmente, entonces luego la caliento ligeramente en el agua y la voy moldeando con la mano. Voy moldeándola para darle una forma bastante lisa, redondeada en el reborde vestibular, en el flanco vestibular o reborde vestibular que tengo en la cubeta, y luego le inserto en la boca de nuestro paciente y voy moviendo los labios, el carrillo, lo voy moviendo. Le pido al paciente que cierre, que succione, para justamente ir copiando todas esas bridas musculares, todos esos frenillos, irlos copiando, incluso ir copiando el fondo del surco vestibular y el surco bucal con mucho detalle. Luego paso al lado, si que hice primero el lado superior izquierdo, luego paso al lado superior derecho, y luego hago la parte posterior o la parte del postdan. Como ustedes pueden ver en esta impresión, está un poco difícil de verlo, pero pueden notar que en el filo posterior tengo una línea morada que es lo que me ha pintado ese lápiz o ese marcador que he utilizado para poder localizar nuestra zona de postdown, nuestra extensión posterior de nuestra impresión. Eso es lo que hemos querido marcar ahí, y es lo que hemos podido también marcar en nuestra cubeta, para saber que no estamos sobreextendidos y que nuestro paciente pues no vaya a tener arcadas durante la impresión.
es importante que sepan también que cuando estamos tomando la impresión de ese borde posterior, le pedimos al paciente que nosotros mantenemos nuestra mano dentro de la boca del paciente, por lo menos un dedo sosteniendo la cubeta contra el paladar, y le pedimos al paciente que succione el dedo para que justamente haciendo el efecto de succión pueda y trague saliva también, pueda mover esa parte, esa unión del paladar duro con el paladar blando, y esto nos quede también, nos copie ese detalle en nuestra Godiva de baja fusión. Y así hemos nosotros obtenido. Les digo una cosa, cuando ustedes tomen impresión con esta técnica, se van a dar cuenta que retirar esa cubeta con la Godiva va a ser muy complicado. Va a haber muchísima succión, porque hay bastante, está completamente sellada la periferia, está completamente sellada por el sector posterior. Esto es como que fuera ya la base final de nuestra dentadura, y eso lo debemos de sentir. Si esta cubeta sale muy fácilmente, entonces no hemos copiado, no estamos sellando adecuadamente todo el perímetro de este maxilar edéntulo o de la mandíbula edéntula, y esto nos está indicando en ese momento, como un termostato, nos está diciendo, nos falta extender, nos falta todavía moderar un poco la Godiva, esto tiene que quedar perfecto, y nosotros tenemos que sentir esa succión a la hora de querer retirar esta impresión. Eso es una cosa que me ocurre todos los días con todos mis pacientes, y es algo que el paciente incluso se da cuenta. Y estoy seguro que les ocurre a ustedes cuando lo toman con cualquier material, como se los dije al comienzo. Si hacen la misma impresión con un polivinil siloxano, como vamos a ver en un ratito, un poco más adelante, debe ocurrir exactamente lo mismo. Tiene que haber succión porque ustedes tienen que haber sobreextendido adecuadamente con el material de impresión y tienen que haber sellado toda la periferia de ese maxilar o mandíbula edéntula con el material de impresión, copiando cada uno de los detalles que necesitamos para poder confeccionar una base también adecuada. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y eso es lo que estamos viendo aquí. En esta siguiente diapositiva tenemos otro paciente. Un paciente que también tenía unas 2 o 3 piezas dentarias. Ustedes pueden ver que todavía hay una zona que falta que haya un poco de cicatrización. Había pasado ya, es un paciente bastante adulto, había pasado ya, yo calculo que unas 4 semanas después de las extracciones, y decidimos proceder con la impresión final. Y aquí hemos utilizado la misma técnica para el diseño de nuestra cubeta, igualita en el maxilar inferior, pero hemos decidido utilizar un material diferente. Hemos decidido utilizar un polivinil siloxano. Y ustedes pueden ver en ese polivinil siloxano cómo hemos utilizado las dos consistencias, la consistencia pesada y la consistencia liviana. Y lo que yo hago en este caso es que le coloco obviamente el adhesivo, hay que colocar el adhesivo del polivinil siloxano en todas las zonas de la cubeta, sin contar la parte que ustedes pueden ver ahí, que se ve el acrílico que está tocando el reborde dentro, donde hemos dejado ese espacio en la cera. Ahí no le pongo adhesivo porque no quiero, eso lo que quiero es que toque el tejido del paciente. Ahí no quiero que haya material de impresión, y si lo hubiera, pues si lo hay, me va a quedar muy delgado, y lo que trato de hacerlo es retirarlo mientras estoy tomando la impresión. Y lo que hago es que primero tomo la impresión de todos los flancos también por parte, primero el lado inferior izquierdo, luego el lado inferior derecho, y luego las partes linguales y luego las partes retromolares, y lo hago con el material pesado primero. Solamente le pongo el material pesado, lo inyecto directamente en esa zona que quiero impresionar y lo llevo a la boca del paciente, hago que el paciente trague, saque la lengua, le muevo los carrillos, todos los movimientos que ustedes saben que tengo que hacer, que haga succión en el dedo. Todo esto de aquí lo hago y luego retiro la cubeta y prosigo con la siguiente parte de la impresión. Tomo mi impresión generalmente en 4 tiempos. Una vez que he obtenido esa impresión de todos los flancos, entonces hago simplemente una impresión de arrastre con el material liviano, como lo están viendo acá. Pero ustedes pueden notar, como en esta impresión hemos copiado todos los flancos vestibulares, miren todos los flancos linguales, miren todos los, incluso las apófisis geni, todos los rebordes, el trígono retromolar, lo pueden ver en la parte superior de esa impresión, cómo hemos copiado esa parte del trígono, esa parte de ese hueso que, como les comento, hueso compacto que tenemos ahí atrás, que nos sirve también de soporte de nuestra prótesis. Hemos podido obtener la línea oblicuo externa, la línea oblicuo interna, o sea, todos los detalles, frenillos vestibulares, surco vestibular, surco bucal, el surco lingual también bien definido. Y el objetivo de esto de aquí, como les digo, es obtener que haya mucha succión a la hora de retirar esta cubeta, que se sienta que haya una gran succión, porque esto tiene que estar completamente sellando la periferia de nuestra dentadura como que si fuera la base final. Ese es el objetivo ese es el objetivo principal que nosotros debemos de buscar en nuestras impresiones finales de dentaduras totales. Pasemos a la siguiente diapositiva.
¿ok? Y aquí en esta diapositiva vamos a ver cuáles son los requerimientos de una buena base. Como yo les decía al comienzo, aquí vamos a hacer algo un poco diferente a lo que ustedes están acostumbrados a hacer de forma normal. Generalmente nosotros, una vez que obtenemos nuestra impresión final, le enviamos al laboratorio y el laboratorio lo que va a hacer es simplemente confeccionarnos una base que nos va a servir a nosotros para luego pues tomar nuestro registro de dimensión vertical, nuestro arco facial, hacer fonética con nuestro paciente para luego el laboratorio montar dientes sobre esa base. Nosotros probamos los dientes y luego mandamos a acrilar finalmente. Yo hago algo diferente. Y esta técnica fue diseñada justamente por el doctor Grasser en la Universidad de Rochester. Y lo que el doctor Grasser hace es que, o lo que él enseña, y lo he enseñado hace mucho tiempo atrás, esto aquí fue publicado, esta técnica en el año 88, en la década de los 80, finales de la década de los 80, y el objetivo de esto aquí es confeccionar la base procesada de entrada, o sea, la base final que vamos a utilizar para ya poner los dientes finalmente en un segundo acrilado, la confeccionamos en el primer paso, una vez que obtenemos nuestra impresión final. El laboratorio sobre esa impresión final va a confeccionar esta base procesada. Lo que están viendo ustedes al lado derecho es una base procesada de un paciente mío. Y ustedes pueden ver que esta base, aunque ya es la base final de la dentadura, no tiene dientes, porque no estamos todavía en el paso del segundo acrilado. En este caso en particular, cuando ustedes utilizan bases procesadas, el laboratorio debe de realizar dos acrilados. Pero antes de hablar un poquito de lo que es una base procesada, veamos cuáles son los requerimientos generales que nosotros debemos de exigir a nuestro laboratorio en lo que se refiere a una base, o sea, en la base que él nos va a enviar para poder tomar, como les decía yo, el arco facial, el registro de dimensión vertical de relación céntrica y poder nosotros luego probar los dientes, hacer todas las pruebas que tenemos que hacer antes de terminar y entregar nuestras prótesis totales. La primera de ellos es ser rígida. ¿Okay? En muchos países de América Latina, y lo digo por Ecuador principalmente, donde yo trabajé mucho tiempo, muchos laboratorios nos entregan como base de nuestra dentadura para hacer las pruebas, para tomar dimensión vertical, incluso para probar dientes, nos entregan bases de cera. Y una base de cera jamás va a ser rígida. Así que esto es uno de los requerimientos que nosotros debemos de tratar de modificar si estamos en un país de América Latina, donde el técnico dental nos esté enviando nuestras bases para hacer todas estas pruebas en cera. Por más rígida que sea la cera, nosotros debemos de pedir a nuestro laboratorio que esa técnica la modifique. Número 2, tener estabilidad dimensional, lo que tampoco tiene la cera, ¿ok? No son dimensionalmente estables. Sí puede ser en este caso una base de acrílico rápido que la podría fabricar el laboratorio sin problema. Podría ser también una base de resina, con esta resina Triad que la hace la fabrica Kaulk, o cualquier otro material que ustedes puedan utilizar para hacer una base que tenga estabilidad y que sea rígida. El tercer punto sería estar bien adaptada al modelo de yeso. Y para esto es importante que nosotros sepamos que si utilizamos una base de acrílico y el laboratorio la va a confeccionar una base de acrílico para nosotros luego poder hacer todos los demás pasos, esta base de acrílico tiene que estar bien adaptada al modelo. Y muchas veces los pacientes edéntulos tienen ciertas zonas de retención porque tienen una reabsorción irregular en sus rebordes. Y estas zonas de retención van a crear alguna dificultad si el laboratorio no las libera, pues obviamente con cera, para que él pueda introducir y retirar esta base o este acrílico que ha utilizado para adaptársela sobre el modelo de yeso. Pero si le colocamos cera, entonces de repente va a perder algo de estabilidad dentro de la boca del paciente. Así que hay una cosa que hay que sobreponer a otra. Y luego vamos a ver lo que nosotros hacemos para que ustedes vean cuáles de todos estos puntos cumplimos y cuáles no cumplimos. Ser retentiva en la boca. Eso también es importante. Si la base no está bien adaptada al modelo, esta no va a ser para nada, va a tener estabilidad en la boca de nuestros pacientes. Y debería ser esto aquí en ambos, ¿no? Debería tener estabilidad en el modelo y en la boca, en ambos lugares. Ser delgada en la zona donde van los dientes. Específicamente, las bases procesadas que me confeccionan a mí son gruesas en todo el perímetro, pero en la zona y en el paladar, pero en la zona donde van los dientes, siempre el laboratorio me deja mucho más delgada porque es justamente ahí donde él va a volver a acrilar. Lo mismo debe ocurrir en el caso de las bases que ya sea que nuestro laboratorio haga de acrílico. Siempre tendrá que rebajarlas en esa zona para nosotros poder tener el espacio adecuado para colocar la cera, para la dimensión vertical, para la posición del borde incisal, para todas esas otras cosas que tenemos que hacer desde que probamos la base hasta que entregamos la dentadura.
ser confortable y estéticamente aceptable para el paciente. Más que todo confortable, ¿no? No debe producirle arcadas al paciente, o sea que no debe estar sobreextendida, no debe estar irritando ni creando más presión en una zona que en otra. O sea, debe ser bastante confortable para el paciente. Debe tener el mismo borde de la dentadura final. Y ustedes pueden ver en la foto del lado derecho, miren ese borde grueso, porque nosotros le pedimos al laboratorio que nos haga una base procesada de extensión total. Lo que quiere decir que como nosotros con el Agodiva o con el polivinil siloxano hemos copiado adecuadamente nuestro reborde vestibular y bucal, o sea, la profundidad del surco, nosotros le pedimos al laboratorio que toda esa profundidad la cubra con acrílico en nuestra base procesada. Y luego nosotros, dependiendo de las necesidades de nuestros pacientes, le iremos rebajando hasta adaptarla bien, hasta que eso quede bien adaptado a la boca del paciente y el paciente no se sienta que hay mucho sobrecontorno o que hay mucho soporte en ciertas zonas, que él se pueda sentir que tiene la boca muy grande o siente muy grueso en algunas zonas. Eso nosotros lo hacemos directamente en la boca de nuestros pacientes. No le decimos al laboratorio que lo haga por nosotros, porque el laboratorio no tiene al paciente. El laboratorio no tiene labios, no tiene carrillos, no tiene nada de eso en su mesa de trabajo, solo tiene un modelo de yeso. Nosotros hacemos eso en la boca de nuestros pacientes y por eso, miren, esta base procesada que ustedes ven al lado derecho es una base que ya fue probada y ya fue ajustada. Y ese fue el borde final con el que quedamos. O sea, el soporte que le íbamos a dar al paciente para también poder recuperar, como veíamos en la clase pasada, como veíamos en el seminario 1, poder recuperar esa cortina facial o ese soporte del tercio inferior de la cara adecuado, y eso lo tiene que dar la base de nuestra dentadura. No dañar el modelo durante su fabricación o inserción y remoción. Eso es justamente uno de los puntos que no respeta la base procesada. Cuando ustedes mandan al laboratorio a confeccionar una base procesada, obviamente la base sobre la que el laboratorio acriló para poderla remover, para poder remover la base de ese modelo de yeso, como que fuera una dentadura final, tiene que destruir nuestro modelo de yeso. Pero luego hay formas de luego confeccionar un segundo modelo que nos va a servir a nosotros para el montaje en articulador y para poder enviarle eso de regreso al laboratorio montado en el articulador para que pueda colocar también los dientes en la base. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Cómo confeccionamos ese segundo modelo a partir de la base procesada. Permitir al dentista evaluar cómo queda la dentadura terminada antes de obtener relación intermaxilar y colocación de dientes. Claro, porque esta base me va a permitir a mí, como vieron ustedes en el seminario número 1, evaluar si es que hay el soporte adecuado para el labio, si el ángulo nasolabial también es el adecuado, si hemos recuperado un poco ese soporte de la cortina facial o del tercio medio inferior de la cara, si estamos dándole el soporte adecuado. Todo eso ahí lo voy a poder ver yo en esa cita de prueba de mi base procesada. Lo que no puedo hacer si tengo una base que no es la base final, peor si es de cera o si es de acrílico o si es de resina, si no es la base final, esas cosas yo no voy a poder evaluar hasta no tener que el laboratorio me lo rellene con cera y me envíe ya con dientes para poderlo yo probar. Yo quisiera poder probar, o me siento mucho más cómodo probando el soporte adecuado y yo modificando la base en las medidas de las necesidades que tenga para poderle devolver a ese paciente en la prueba de base, ya tener yo una idea de cómo es ese soporte que voy a tener al final de mi dentadura. Y finalmente, pues tener un costo razonable, que ese es otro de los puntos que muchas veces la base procesada no cumple. El laboratorio nos va a cobrar más por acrilar dos veces, porque tiene que acrilar primero la base procesada y luego finalmente acrilar sobre esa base pues los dientes que vamos nosotros a elegir para nuestro caso final. Así que generalmente sí, el laboratorio cobra un poco más por esa técnica, pero como les digo, al final del camino yo creo que el dinero lo vale porque nosotros nos estamos simplificando bastante la vida. Estamos acortando algunos pasos al tener una base, al comenzar con una base final nuestro tratamiento. Y ya lo van a ver a medida que vamos avanzando en este seminario. Ok, pasemos a la siguiente diapositiva. Y aquí estamos viendo dos ejemplos, ¿no? Estamos viendo un ejemplo de una paciente que yo atendí, que era pues déntula bimaxilar, pero habíamos utilizado 4 implantes en el maxilar superior y 2 implantes en el maxilar inferior para ayudar a retener y a dar estabilidad a nuestra prótesis. En tal caso, aquí estamos viendo dos estructuras diferentes, ¿no? El maxilar superior lo rehabilitamos con una dentadura total, pero con una estructura metálica, o sea, para evitar cubrir el paladar con acrílico.
Y esto de aquí lo hicimos obviamente porque teníamos la ventaja de poder retener esta prótesis en esos 4 implantes que habían sido colocados. En el caso del maxilar inferior, sí estamos utilizando una base procesada convencional. Nótese cómo tenemos ya, hemos logrado tener el grosor adecuado de los bordes, las extensiones, la línea oblicuo interna, la línea oblicuo externa. Miren lo delgado de esa base procesada justamente en el reborde déntulo, donde van a ir los dientes. Y también ustedes pueden notar cómo el laboratorio ya nos había abocardado esa base procesada en la zona donde estaban más o menos ubicados los implantes en la boca de nuestra paciente, para nosotros luego, una vez que hayamos probado los dientes y que ya estemos por terminar, ya está terminada realmente la prótesis, poder nosotros con una impresión de arrastre insertar los attachment locators que utilizamos con esta paciente en particular. Pero aquí lo más importante, independientemente de los implantes, porque la técnica va a ser exactamente la misma, lo que quiero que ustedes vean es la uniformidad, la buena extensión tanto hacia vestibular como lingual y hacia distal de esta base procesada, y lo delgada que la misma es en la parte o en la zona donde van a ir los dientes, donde el laboratorio va a tener que acrilar por segunda vez una vez que nosotros terminemos nuestra dentadura, nuestra prueba y todas las pruebas que hagamos con nuestro paciente hasta el final del proceso, ¿no? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Estamos viendo aquí otras bases procesadas, ¿no? Otro paciente que nosotros también atendimos, y ustedes pueden ver que aquí este paciente es un edéntulo total, completo, tanto del maxilar superior como del maxilar inferior, y estamos viendo también en esta diapositiva cómo nosotros hemos ya finalizado, después de nuestras impresiones, el laboratorio nos ha enviado 2 bases procesadas. Nótese, esta es la base que nosotros vamos a utilizar para hacer fonética, para hacer dimensión vertical, para tomar nuestro arco facial, para probar nuestros dientes. Todo lo vamos a hacer sobre estas bases. Pero estas bases al mismo tiempo es la base final de nuestra dentadura. Y esto, lo bueno de esta técnica es que si esta base entra en la boca de nuestro paciente, tiene estabilidad, soporte y una buena retención, nosotros sabemos de entrada que nuestra dentadura final va a tener esos 3 principios básicos de cualquier prótesis. Y lo sabemos desde la primera cita, desde el momento que probamos nuestra base procesada. Nótese también en ambas bases procesadas cómo hemos logrado las extensiones adecuadas. Este paciente nosotros quirúrgicamente habíamos retirado el frenillo vestibular porque tiene una implantación bastante baja, justamente debido pues a la gran resorción de sus rebordes, y por eso que ustedes ven a la dentadura pues ligeramente plana en la parte del surco vestibular. Pero ustedes pueden ver cómo hemos copiado todo el reborde, cómo hemos extendido la dentadura de una forma adecuada, cómo ya tenemos también el postdan. El postdan ya lo hemos preparado en el modelo, nosotros lo preparamos, se lo enviamos al laboratorio y su acrilado ya lo hace sobre ese postdan ya preparado, recortado, para que haya esa succión posterior que es tan necesaria en nuestras dentaduras. Y todo esto aquí lo probamos desde la primera cita. También pueden ver lo mismo en el maxilar inferior, como también tenemos las extensiones linguales, vestibulares, las extensiones distales, todo el reborde, todo el vestíbulo bucal y el vestíbulo y la parte y la zona vestibular, todo ese fondo de surco, cómo lo hemos copiado adecuadamente tanto por vestibular como por lingual, y eso es lo que nosotros queremos buscar. Y yo quiero que ustedes comparen esta foto con las bases que están ustedes recibiendo. Si no están haciendo esta técnica, comparen estas imágenes con las bases que ustedes están recibiendo actualmente de sus laboratorios dentales. Compárenlas y pregúntense ustedes mismos, ¿cómo será más fácil avanzar en este procedimiento? Y lo van a ir viendo a medida que vamos avanzando en este seminario. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora, una vez que nosotros tenemos nuestra base procesada, como yo les comentaba, una de las cosas negativas, por así llamarlas, de la base procesada es que el modelo de trabajo, el modelo principal de trabajo sobre el cual el laboratorio confeccionó la base procesada, se pierde después del primer hemoflado. Entonces nosotros tenemos que obtener, como pueden ver aquí en esta diapositiva, hemos obtenido 2 modelos de trabajo que los hemos vaciado en las mismas bases procesadas. Pero esto tiene una técnica y una forma de cómo hacer esto de aquí. Porque si nosotros directamente ponemos yeso al interior de nuestra base procesada, jamás la vamos a retirar, por más que aislemos adecuadamente el acrílico. Porque como les digo, hay algunas zonas de retención que van a evitar
que los vamos a retirar adecuadamente, y esto puede dañar incluso nuestra base procesada, y eso no quisiéramos que nunca ocurra. Ustedes pueden ver aquí que en estas impresiones, si bien es cierto, la base entra adecuadamente, asienta perfectamente sobre el modelo del lado izquierdo, que es el modelo superior, o sobre el modelo del lado derecho, que es el modelo inferior, ustedes pueden ver que casi no hay reborde, que hay como bastantes burbujas ahí. Y ya vamos a ver cómo nosotros logramos esto de aquí para que sea fácil, para que, si bien es cierto, se asienten adecuadamente de una manera estable, que no se muevan para ningún lado, al mismo tiempo sea fácil para nosotros retirar la base sin dañarla, sin perjudicar la base. Y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Miren lo que estamos haciendo aquí. Aquí en el lado izquierdo tenemos una base procesada que ya hemos probado, que está lista para enviar de nuevo al laboratorio, para que el laboratorio, está lista para nosotros poder ubicar el borde incisal. Está lista, ya nosotros hemos ubicado el borde incisal, hemos tomado nuestro arco facial, hemos hecho todo lo que necesitamos hacer, que no lo vamos a ver en esta sesión, sino que lo vamos a ver en la parte 3, pero nosotros ya obtenido la información que hemos tenido que obtener hasta este punto. Y estamos listos para fabricar nuestros modelos. Este modelo de trabajo, el modelo para el montaje. ¿Qué es lo que ustedes ven dentro de la base procesada? Lo que están viendo dentro de la base procesada es una especie de plastilina. De hecho, pueden utilizar ustedes plastilina de la que venden en las jugueterías que usan los niños para hacer muñequitos. Pueden utilizar esa plastilina y la van a colocar en el interior, en la zona del reborde, donde está el reborde déntulo, en el interior de la base procesada, sin que esta plastilina llegue a extenderse a todo el perímetro o al borde propiamente dicho de nuestra dentadura. Ustedes pueden ver que yo tengo, pues aquí tengo el frenillo vestibular, tengo los frenillos bucales, tengo todo el borde, todo el perímetro, hasta incluso la parte posterior del postdam. Todo eso ahí lo he dejado descubierto de plastilina, y también obviamente el paladar, donde me estoy asentando adecuadamente. Una vez que han colocado la plastilina a ese nivel, y con esta plastilina lo que estamos logrando es que hemos bloqueado todas las zonas de potencial retención dentro de nuestra base procesada, entonces le ponemos un poquito de aislante, preparamos un yeso, como pueden ver en la foto, de la foto superior, de las 4 fotos que están del lado derecho, la superior izquierda, hemos preparado ya una mezcla de yeso. Pueden utilizar ustedes el yeso de su preferencia, yeso tipo 4, que sería el ideal, o yeso tipo 3 o yeso tipo 4 para este tipo de modelos. Y lo que estamos haciendo aquí es, preparamos un poco de yeso, lo ponemos sobre nuestra mesa de trabajo, y sobre esto, en la foto del lado superior derecho, estamos viendo que hemos asentado, hemos introducido nuestra base procesada con la plastilina, le hemos introducido dentro de esa porción de yeso que nosotros mezclamos. Y luego lo que hacemos con la espátula es simplemente elevar un poco ese yeso para que llegue hasta todo el borde de la dentadura, el borde que nosotros hemos dejado libre de la plastilina, y esperamos que endurezca. Una vez que endurece, miren ustedes en la foto inferior izquierda cómo ya estamos retirando la base, cómo la plastilina incluso se queda a veces pegada al yeso, la podemos retirar con la mano, es muy fácil de retirar, pero luego miren en la foto inferior derecha cómo esta base queda perfectamente adaptada a este nuevo modelo que hemos nosotros obtenido para poder realizar nuestros montajes y para poder continuar con todo el proceso de la prueba de los dientes y de todo lo demás que viene más en el seminario número 3, y poder comunicar esto de aquí con nuestro laboratorio. O sea, que si bien es cierto, se perdió el modelo maestro después del primer acrilado, nosotros hemos creado un nuevo modelo maestro a partir de esta base procesada, empleando esta técnica muy sencilla, muy rápida y muy económica para poder continuar trabajando con este modelo en los pasos subsiguientes que vamos a tener que, pues, obviamente realizar hasta poder llegar al paso final de entrega de nuestra prótesis total. ¿Ok? Pasemos a la siguiente diapositiva. Y una vez que ya tenemos estos modelos obtenidos, que tenemos todo realizado para continuar con nuestro trabajo, viene la parte que nosotros llamamos como prueba de la base procesada. Y esta prueba es supremamente importante, porque lo que nosotros queremos ver y realmente obtener es que esta base asiente de una manera uniforme, que no presione más de un lado que del otro. Por más bien que haya sido tomada nuestra impresión, por más excelente material que hayamos utilizado para tomar esta impresión, siempre esto es un proceso de acrilado, es un proceso que pasa por
por calor, luego por enfriamiento, y todo esto de aquí, en estos materiales plásticos, obviamente crean ciertas alteraciones que son hoy típicas de este tipo de materiales. Entonces nosotros queremos simplemente probar nuestra base procesada y estar seguro que esta sienta adecuadamente. Como ustedes pueden ver en la imagen del lado derecho, ustedes pueden ver que cuando la paciente saca su lengua, en el lado inferior izquierdo de la base procesada hay una parte que está en rosado, que ha retirado esta cremita que utilizamos, esta pasta para presión que utilizamos para identificar zonas de presión, y estamos viendo que ahí está un poco grueso ese borde que está pues hacia la lengua de nuestro paciente, de nuestra paciente, y nosotros lo que hacemos ahí es simplemente retirar. Podemos ver también por el vestíbulo que tenemos zonas donde el labio inferior, donde el vestíbulo inferior está sobre, pues hay una sobreextensión de la base, donde también vamos a retirar un poco esa zona que está rosada. Entonces lo que nosotros queremos tratar de obtener es esta pasta de presión ubicada de una manera uniforme a lo largo y ancho de toda la base procesada. Y podemos ver aquí en la siguiente diapositiva lo mismo. Vemos el lado izquierdo, ya hemos colocado nuestra pasta de presión, le hemos colocado dentro de la boca de nuestro paciente, hacemos todos los movimientos, retiramos la base procesada con la pasta de presión, y del lado izquierdo ustedes pueden ver que hay zonas donde se ha eliminado la pasta. O sea, hay zonas donde hay mayor presión que otras. Esas zonas donde hay presión, nosotros utilizamos nuestra fresita y retiramos el exceso de acrílico que tenemos en esas zonas. Luego, volvemos a pintar en esas zonas donde se perdió el acrílico, vamos a pintar un poquito más de la pasta de prueba de presión y la volvemos a insertar. Y ustedes pueden ver del lado derecho, esto se logra después de algunas inserciones, no crean que es una sola inserción. A veces me toma 3 o 4 veces colocar, 5 veces a veces colocar la dentadura, volver a hacer que se muevan todas las bridas, pedirle a nuestro paciente pues que haga succión, que mueva sus labios. La base está bien estabilizada, pero nosotros queremos tratar de lograr que haya presión uniforme. Y en la medida que ustedes van logrando esa presión uniforme a lo largo y ancho de la base procesada, el paciente se va sintiendo mucho más cómodo. El paciente ya no va sintiendo zonas de irritación. Ahora, por más que el paciente se sienta cómodo ahora, no se olviden, aquí no hay función todavía, no hay dientes. Puede ser que al final, y de hecho, cuando el laboratorio nos entrega ya la placa terminada, con el segundo acrilado, siempre va a ser necesario nosotros volver a hacer esta prueba con la pasta, con la pasta de presión. ¿Por qué? Porque durante el segundo acrilado va a haber una mínima, pero va a haber modificación de la base procesada que ya estaba terminada. Porque igual está siendo sometida a la cocción, está siendo sometida al enfriamiento. O sea, esta misma base va a sufrir una pequeña alteración, y siempre tenemos que que asegurarnos de que está presionando todos los tejidos de una manera uniforme. Y a pesar de todo aquí, a veces el paciente nos regresa con zonas, con ciertos puntitos, ciertas zonas donde hay una pequeña irritación, y tenemos que ir a lo largo de unos 15 días después de la entrega final de la dentadura, tenemos que ir obviamente pues retocando ciertas zonas. Pero como les digo, van a ser mucho menores si hacemos este paso y hacemos el siguiente paso antes de la entrega. O sea, si comprobamos con una pasta de presión, tanto en la prueba como en la entrega final, que la base procesada asiente de manera uniforme a lo largo y ancho del el reborde alveolar edéntulo. Pasemos a la siguiente diapositiva, y lo mismo estamos viendo ahora con otro paciente con sus dentaduras inferiores. Colocamos, es importante, a veces yo creo que en esta foto que están viendo del lado izquierdo se me pasó un poquito la mano, coloqué una superficie un poquito ancha. Es bueno que ustedes cuando colocan esta pasta vean, pues como ustedes pueden ver en algunas zonas se ven los rastros que deja el cepillo, que es un cepillito que se utiliza para justamente poner esta pasta de presión sobre la dentadura. Es importante que la pasta quede muy delgada, que ustedes puedan ver esas líneas que deja el cepillo que ustedes utilizan para colocarlo, que no quede muy gruesa, para que sea fácil de probar y que sea bastante uniforme las zonas donde tienen que retirar. Veamos la foto del lado derecho. Ustedes pueden ver que hay zonas. No se olviden que en la zona del reborde, en la zona donde van a ir, en el centro del reborde de la dentadura inferior, es la zona donde van a ir los dientes, es la zona donde nosotros no dejamos material de impresión. Acuérdense que esa zona es la zona que la cubeta está en contacto con el tejido. Por lo tanto, cuando colocamos la pasta de presión y asentamos la dentadura, nosotros debemos de observar que toda esa línea queda sin pasta de presión. Y si hay zonas donde quedan pasta de presión, las tenemos que eliminar lentamente. Le pedimos al paciente que saque la lengua. Ustedes pueden ver ahí en la parte, en la parte lingual cómo hay ciertas zonas donde se ha perdido la pasta de presión cuando el paciente mueve la lengua, y esto puede obviamente hacer que la base se mueva.
Así que es importante que nosotros retiremos, adelgacemos, contorneemos adecuadamente todo el perímetro de la dentadura, y esto lo logramos utilizando esta pasta de presión para identificar adecuadamente cuáles son las zonas donde estamos teniendo, donde tenemos una sobreextensión o donde tenemos una excesiva presión de la base sobre el reborde edéntulo. Y todo esto de aquí se hace sin dientes, con nuestras bases procesadas. Miren lo importante de todos estos pasos justamente para lograr que esta base procesada se adapte casi que perfectamente sobre nuestros rebordes edéntulos. ¿Ok? Otra cosa también importantísima es la posición del borde incisal, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros a posicionar el borde incisal sobre estas bases procesadas? Y esto es algo que no lo vamos a ver, en esta parte 2, lo vamos a ver en la parte 3, pero lo que quería yo que ustedes notaran aquí es que justamente sobre la base procesada nosotros vamos a colocar nuestra cera con una técnica que fue diseñada por el doctor Tomás de Rosa, que es un colega de la Universidad de Rochester, que se las voy a explicar a ustedes con detalle porque me parece una excelente técnica para justamente poder ubicar no solamente el borde incisal, sino que también obviamente la línea media y la línea en los caninos. Pero todo esto de aquí lo hacemos sobre nuestra base procesada. ¿Y por qué? Porque como esta base procesada tiene una gran estabilidad y retención en la boca de nuestro paciente, porque es la base final, nos permite sin ningún problema hacer que nuestro paciente haga fonética con esta cera sin que la base se mueva en su posición final. Eso es crítico durante todo este proceso, y por eso es que yo confío tanto hoy por hoy en el uso de las bases procesadas para realizar prótesis totales sobre mis pacientes, en la boca de mis pacientes, porque sé y estoy convencido de que el resultado final es el adecuado y lo sabemos desde la primera cita, desde la primera prueba, como lo están viendo ustedes ahora. Con esta diapositiva vamos a dar por terminada esta parte 2 del seminario de prótesis, esperando pues obviamente que ustedes si tienen alguna pregunta nos la envíen por correo electrónico, también la pueden postear en nuestra página principal de Facebook. Las respuestas las vamos a mandar directamente a ustedes porque, como ustedes saben, son un grupo reducido en relación a la cantidad de gente que nos sigue por Facebook, y solamente ustedes que han pagado por este seminario, que han confiado en nosotros, tienen pues el derecho de hacernos preguntas y de obtener respuestas a las mismas. Muchísimas gracias y nos vemos en un par de semanas en el seminario número 3.